Estamos listos. Listo, entonces yo voy a hacer una breve introducción y pues ya iniciamos de una con las preguntas que le mandé. Perfecto. Listo. Entonces, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de FitTalks. Gracias por sintonizarnos nuevamente. Hoy tenemos la fortuna de tener a Mauricio Cárdenas Santa María. Pues digamos, no necesita introducción, pero él fue ministro en múltiples ocasiones del gobierno de Colombia. También tuvo cargos en algunas de las empresas más importantes del país y adicionalmente ha estado pues en juntas directivas de organizaciones tan importantes como Ecopetrol y la Bolsa de Valores de Colombia, si no estoy mal. Bueno, profe Cárdenas, mucho gusto y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, Juan Camilo. Un gusto estar contigo. Listo. Bueno, para que lo tengan en cuenta cómo funciona el podcast, vamos a ir un poquito lineal de la vida de Mauricio Cárdenas. Entonces, pues, como primera pregunta queremos que nos cuentes un poco de tu vida universitaria, pues al final es donde comienzan a verse estas tendencias que tenemos después en el mundo laboral y en tu caso en el mundo académico. Y pues específicamente queríamos preguntarte que por qué estudiaste economía y en específicamente en la Universidad de los Andes. Estudié economía porque me gustaban los temas sociales, pero también me gustaban las matemáticas. Entonces pensé que era una buena forma de mezclar las dos cosas. Estudié a comienzos de los años 80 y tomé también la decisión al comienzo de estudiar ciencia política. Tomé muchas materias en ciencia política, pero al final nunca me gradué de esa disciplina y más bien decidí seguir estudiando economía y terminé el PEG en la Universidad de los Andes, entonces me concentré un poco más en los temas de economía. Ok, ahí tocaste otro tema que te quería preguntar y era por qué decidiste hacer un posgrado como el PEC, para los que no lo tengan en cuenta, es la maestría en economía que ofrece la Universidad de los Andes y en específico por qué decidiste hacer esa maestría y no tal vez lanzarte al mundo laboral. La verdad es que hice la maestría del PEG cuando ya estaba trabajando como asistente de investigación en Fedesarrollo. Entonces combiné las dos cosas. Y terminar la carrera de economía haciendo el PEG o la maestría en economía era muy atractivo porque en todo caso había que hacer una tesis. Entonces o se hacía la tesis para terminar el pregrado o se hacía la tesis para terminar la maestría. Entonces preferí esperar y hacer la tesis de maestría y también estaba muy entusiasmado con la carrera. La verdad es que nunca lo Sí, dudé porque estaba muy contento, estaba muy motivado, quería seguir aprendiendo y consideraba que el PEC también era una buena plataforma para tener más herramientas a la hora de hacer un doctorado. Entonces ni me lo cuestioné. Derechito pasé de terminar el pregrado a hacer el PEC porque entonces era una forma de terminar el pregrado haciendo las materias de la maestría. ok, y ahí tocas otro tema y fue el tema que quería hacer un doctorado y después del PEC te saliste de USNA en el 87, hiciste el PhD en Berkeley, en California, entonces te quería preguntar, ¿por qué decidiste, digamos, dedicarte a esa rama tal vez un poco más académica de la economía? Pues yo creo que tiene mucho que ver con el gusto que me fue generando la economía, una verdadera pasión. Tenía mucho interés en fortalecerme analíticamente. Tuve siempre, ya desde que estaba en la carrera en los Andes, como la claridad de que quería ir un poco hasta el límite de la posible formación como economista. Entonces, por eso la idea de hacer un doctorado me parecía supremamente atractiva, aunque yo desde ese momento también sabía que me gustaba mucho el servicio público, trabajar en los gobiernos, hacer políticas públicas, pero pensé que haciendo un doctorado, pues iba a tener posibilidad de moverme entre los dos mundos, el mundo académico y el mundo de las políticas públicas, de trabajar en gobiernos, etcétera. Entonces, también desde esa perspectiva, consideré que era la mejor forma de avanzar en mi formación y de prepararme, bien sea para ser un economista, un investigador, escribir papers o para trabajar en los gobiernos en temas relacionados con las políticas públicas. No tenía muy claro en qué áreas de las políticas públicas y dónde iba
acabar trabajando. Y ahí viene un elemento de la vida que es pues, más aleatorio, más impredecible, las oportunidades que se van dando, pero sí tenía claro que quería trabajar en el sector público. Ok, profe, y ahora que menciona eso del PhD en Berkeley y digamos de que usted que le interesaba cómo trabajar en el tema público, y esto es un tema que se preguntan muchos estudiantes que también dicen, oiga, quiero hacer un doctorado y es muy normal uno encontrarse la gente en el servicio público o en la academia, pues es un requisito tener un PhD. Entonces mi pregunta es, ¿cómo escoger dónde hacer un PhD? Porque pues nosotros los economistas sabemos que hay muchos corrientes de pensamiento y pues que van cambiando dependiendo de dónde uno escoja hacerlo, si en Chicago, si en California, si en Pensilvania y Sí, demás. bueno, mira, primero que todo, no es indispensable hacer un doctorado para trabajar en el sector público. O sea, el servicio público se Ok, puede desempeñar bien con la formación de pregrado, con una maestría en administración pública. Por ejemplo, eso es en lo que yo estoy trabajando ahora en la Universidad de Columbia, en precisamente formar personas en ese campo, en maestrías de administración pública. Entonces, no es indispensable tener el doctorado. En mi momento, en mi caso, lo pensé porque dije, me gusta la academia, me gusta el trabajo de investigación, me gusta la docencia, me gusta hacer, digamos, papers y investigaciones. Entonces, por eso quiero hacer el doctorado. Pero si hubiera pensado que exclusivamente lo que quería hacer era trabajar en el gobierno, a lo mejor con una maestría en administración pública de 2 años en vez de 4 del doctorado, pues hubiera podido cumplir ese propósito. Ahora, ¿dónde estudiar? Ahí también entra mucho el azar. No hay, digamos, una forma de decir, es que yo quiero estudiar en tal universidad y voy a solicitar admisión a esa universidad y voy a tener la certeza de que allá voy a entrar. No, es un proceso, digamos, muy incierto, muy aleatorio. Y yo, pues, como tantas personas, creo que al final uno lo que acaba haciendo es, pues, aplicando o solicitando la admisión a varias o muchas universidades y después escogiendo entre las que lo acepten a uno. Y ese fue mi caso. Y dentro de las opciones que tenía, escogí Berkeley por varias razones, pero la principal porque a mí me interesaba mucho en ese momento el área de economía internacional y de desarrollo económico, y Berkeley tenía pues una fortaleza en esos temas. Entonces, pues eso me atrajo. También tenía la inmensa suerte que en ese entonces en Berkeley estaba de profesor un latinoamericanista muy famoso que se llama Albert Fishlow, que formó a generaciones enteras de estudiantes latinoamericanos o de otros países interesados en los temas de América Latina, muy amigo, y eso ayudó para mi admisión del actual ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien era mi jefe en ese momento. Él era el director de Fedesarrollo. Entonces, bueno, se fue dando una cosa y la otra y acabé yo en Berkeley y fui pues inmensamente feliz. Es una universidad fantástica, una universidad pública, una universidad más liberal, más abierta, más de frontera en tendencias sociales. Entonces, para mí fue una excelente mezcla venir de una universidad privada, un poco en ese entonces más de élite, como era los Andes, y pasar a una universidad pública con muchísima más diversidad. Pues fue muy interesante y fue parte muy importante de mi formación. Le agradezco muchísimo haber tenido esa oportunidad en la Universidad de California en Berkeley, porque francamente me abrió muchísimo los horizontes. claro, digamos, iba de la mano con lo que nos decías con temas, digamos, más sociales y de desarrollo económico. Entonces, más o Sí, menos la idea que tú nos puedes dejar es como tratar de buscar estas universidades que van de la mano con lo que uno piensa y pues esperar a ver lo que le salga, ¿no? así es. Uno, pues obviamente tiene que armar una lista de sus prioridades y establecer un poco las preferencias, y no todas las universidades son iguales, hay muchas diferencias, hay diferencias en los énfasis, hay diferencias en las áreas de la economía en la que tienen fortalezas, hay diferencias en el ambiente universitario. Hay gente, para mí no era un problema y no pensé mucho en esos términos, pero para algunas personas es importante el factor clima. Entonces, bueno, Berkeley en ese sentido tenía una condición muy favorable porque es un sitio con un clima templado, muy agradable, no hay grandes inviernos, no es un tema de nieve, ni mucho menos. Entonces, bueno, todo eso hace parte de la ecuación que cada quien tiene que tratar de optimizar.
Pero al final, lo que yo siempre digo es, uno no puede tener una idea preconcebida de que yo quiero estar en tal universidad y tiene que ser solo eso, que dejar que la vida también le va dando a uno las oportunidades y donde uno acabe, tiene que sacar el máximo provecho. La inteligencia humana está basada en que uno a las oportunidades le saque lo más que pueda. Entonces, resulta que lo aceptaron en la universidad A y había estado pensando toda la vida en la universidad B. Bueno, en la universidad A tiene que aprovechar al máximo y, y está totalmente Darle el satisfecho, jugo. de sacarle el jugo. Sí, Eso, digamos, es para mí parte fundamental de, de, de cómo uno como persona debe actuar frente a las opciones que le va presentando la vida. sí, de acuerdo, profe. Y bueno, continuando con la historia, pues en el 91 usted termina su PhD y se devuelve para acá, para Colombia. Si no estoy mal, empieza a ser catedrático en la misma universidad que lo formó, la Universidad de los Andes, pero en el 93 decide tomar un rumbo tal vez un poco diferente a lo que nos venía contando, que era un poco el servicio público y la academia, y comienza a ser gerente general en la empresa de energía de Bogotá, en específico en el 93. Digamos, ¿cómo fue ese cambio entre un ambiente más académico a uno más práctico en la empresa de energía de Bogotá? Yo siempre tenía esta idea de trabajar en el sector público. La empresa de Energía de Bogotá, pues era como la empresa insignia del distrito, una entidad pública. El alcalde de Bogotá en ese momento, Jaime Castro, me invitó a ser parte de su equipo. Y yo había estado ya un año largo, un año y medio, después de regresar del doctorado, estaba enseñando, estaba publicando los papers de mi tesis doctoral. Y esto me pareció un reto porque el país estaba en un momento muy difícil, había apagón, estaba, pues Colombia tenía una dificultad enorme porque pues no había suficiente energía eléctrica. Ustedes están muy jóvenes para acordarse de eso, pero a esta hora, por ejemplo, 6 de la tarde, eh, pues se apagaba el país y quedábamos a vela. Y la empresa de Energía Bogotá tenía la verdadera y única posibilidad de sacar a Colombia del apagón, que era terminar un proyecto que tenía la peor fama, la peor reputación, la hidroeléctrica del Guavio. Había sido un escándalo, mucha corrupción. Entonces yo dije, bueno, es un reto interesante, no es fácil terminar este proyecto del Guavio y pues acelerar el proyecto y poner en marcha las turbinas de generación de energía y finalmente con eso Colombia logró salir del apagón. Entonces para mí fue muy gratificante, fue como una gran escuela porque yo digo, yo después he trabajado más en el gobierno nacional. Yo empecé por el gobierno distrital y el gobierno distrital es difícil, es complejo, la interacción con el Consejo de Bogotá, los problemas que hay en los barrios, en las comunidades, porque teníamos en ese momento pues muchas dificultades con barrios de invasión donde no había energía eléctrica. En fin, eso me enseñó muchísimo a mí pues del trabajo en el sector público. Fue la mejor escuela que pude haber tenido. No duró mucho, porque ahí conocí al presidente de Colombia en ese momento, que era César Gaviria, y él me invitó a ser parte de su gobierno. Bueno, profe, y digamos, ahí lo mencionaba ayer un poco esas interacciones que tienen estas organizaciones con capital público y en específico quería preguntarle cómo difieren tal vez o cómo son o cómo se pueden manejar estas dinámicas en las empresas mixtas o estatales, que son pues totalmente diferentes a las privadas. Sí, pues bueno, yo he tenido dos experiencias, esta de la energía de Bogotá, en un cargo, digamos, de gerencia ejecutivo y otra que fue la junta directiva de Ecopetrol, donde estuve 10 años. Y pues la verdad son empresas que tienen en una parte, pues, ciertos, digamos, objetivos que comparten con una empresa del sector privado, de hacer utilidades, de, pues, ser empresas que sean viables financieramente, de que tengan buenos resultados, en fin, de buscar la eficiencia ante todo, pero nunca dejan de lado su misión y su función social también. Entonces, son empresas que, pues, al final del día tienen muy claro que deben contribuir al bien público y eso hace que pues las decisiones sean un poco distintas a las decisiones en empresas que sean 100% privadas. De acuerdo. Bueno, profe, usted ya lo tocaba el tema de su encuentro con César Gaviria.
Pero antes de César Gaviria, si no estoy mal, usted pasó por el Ministerio de Desarrollo y fue pues su primer ministerio en el 94. Entonces, No, fue si ahí, fue quiere, después. cuéntenos. Yo estaba de gerente de la Ok, empresa Energía de Bogotá, habíamos sí, terminado el proyecto hidroeléctrico del Guavio, el país había salido del apagón, en ese contexto había conocido al presidente de Colombia, César Gaviria, no lo conocía antes, y un buen día, estando yo en el despacho de la gerencia de la energía de Bogotá, pues me llamó el presidente, me sorprendió, yo tenía 31 años, entonces pues no estaba esperando eso ni mucho menos, y me ofreció que lo acompañara en el resto de su gobierno, él ya estaba terminando su gobierno como ministro de Desarrollo Económico. Entonces, pues también tuve la oportunidad de trabajar con él, fue una maravillosa escuela, un ministerio que ya hoy no existe, entonces muchas personas estarán preguntando ¿y qué es lo que hace o hacía el Ministerio de Desarrollo Económico? Tenía funciones que hoy están repartidas en varios ministerios, pero por ejemplo, el tema de industria, el tema de la vivienda, del agua potable, el turismo, todos estos eran los temas que manejaba el Ministerio de Desarrollo Económico. Y pues fue también otra maravillosa oportunidad para, en este caso, ya tener un trabajo de cobertura nacional, de ver los problemas de estos sectores en todo el país y de empezar, digamos, a trabajar a nivel de gobierno nacional. Y ya después en la parte pública, pues he seguido siempre es en ese sector. de acuerdo, profe. Y digamos, ¿cuáles fueron esas más importantes lecciones que usted aprendió y que nos quisiera compartir en su primer paso por un alto cargo público o del servicio público? Pues yo creo que me enseñó mucho de la interacción con el presidente, con los demás colegas, los ministros. Es un trabajo en equipo, es un trabajo donde pues realmente hay que, sobre todo en esos ministerios sectoriales como el de desarrollo económico, pues hay que estar bien engranado y identificado, alineado con lo que piensa el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. También ese fue un ministerio en el que pues empecé y después lo traté de mantener y lo hice ya durante muchos años, de mucha presencia en las regiones, de mucha visita, de oír a los gobernadores, a los alcaldes. Entonces, pues de hacer un ministerio donde uno no se quedaba en Bogotá, sino que pues busca que también desde Bogotá pueda ayudar a resolver los problemas de las regiones. De manera que para mí fue una escuela, fue un aprendizaje y creo que fue muy importante ese primer ministerio porque pues entendí la dinámica de funcionamiento del gobierno y sobre todo de qué hacer para poder ser efectivo, para poder dar resultados. Entonces, eso requiere tener acceso a los recursos del presupuesto, requiere también tener buenas entidades adscritas al ministerio en manos de buenos profesionales, escoger bien esos profesionales que son los que están encargados en últimas de ejecutar los programas de inversión del gobierno, en fin, fue una muy buena oportunidad. De acuerdo, toca como alinear todos esos intereses tal vez políticos con los recursos que pues son limitados en el caso de Colombia para pues resolver todas las necesidades que hay en nuestro país y pues sobre todo en las regiones, ¿no? Y ser efectivo también en el sentido de no, el tiempo de un presidente, por ejemplo, es un tiempo muy escaso. Entonces, pues uno como ministro debe tratar de ser muy concreto, ir al punto de si necesita la intervención del presidente, pues ser muy claro de para qué y por qué y que sea algo, digamos, viable. De manera que eso me enseñó mucho de esa relación, de una relación que, pues a la postre, a lo largo de mi vida, creo que pues se volvió como el estándar en mi forma de interactuar dentro de los gobiernos y de cómo, pues, cómo lograr la atención de los presidentes, pero no estar ahí en una posición de eh, llenarlos de problemas, sino más bien ir con cosas muy concretas donde hay soluciones, donde hay propuestas específicas y donde los presidentes, pues con su intervención de una u otra manera directa, pueden ayudar a encontrar la salida. De acuerdo, y eso también es súper aplicable pues a las organizaciones privadas, pero pues en este caso el presidente sería el de la compañía. Correcto. Este, Sí. usted después en el 99 pasa a ser
digamos, lo que se podría considerar como director del DNP o digamos, el jefe del DNP. Entonces, digamos, quería preguntarle cuál es la diferencia de trabajar en el DNP y como ministro, porque pues si bien el DNP tiene que planear unas cosas conjuntas con los ministerios y demás, pues tiene unas responsabilidades totalmente diferentes en las que usted puede encontrar sus dos primeros cargos ministeriales. Es bastante distinto el trabajo del DNP al de los ministerios. El trabajo del DNP, bueno, con el tiempo eso ha cambiado un poco, pero el trabajo del DNP estaba más estructurado para hacer un trabajo hacia adentro del gobierno, de coordinación, de orientación de las políticas. Incluso el DNP también cubre cuando hay alguna deficiencia, alguna limitación en algún sector. Entonces el DNP puede, digamos, intervenir más directamente en ese sector, involucrarse más en las decisiones de ese sector. Es un trabajo más de hacia adentro. El trabajo de los ministros tiene que ser un trabajo más hacia afuera, hacia las comunidades, hacia la población, hacia los diferentes sectores que representa ese ministerio, sobre los cuales, digamos, está concentrado su trabajo. Entonces, es distinta la dinámica del DNP. Es un cargo muy importante, muy influyente, menos conocido hacia afuera, menos conocido, digamos, por el país, pero dentro de los gobiernos es un cargo que es determinante, no solo por las funciones que tiene, porque pues al final del día elabora el presupuesto de inversiones, que asigna las partidas de inversión entre los diferentes ministerios, el que también revisa muy bien todos los proyectos de inversión que se hacen en el país. Hoy en día tiene además la responsabilidad de coordinar el manejo del Sistema Nacional de Regalías. Entonces, tiene muchas funciones, pero más allá de eso, debe ser también poco como un, un buen asesor en materia de decisiones económicas del presidente. O sea, que el presidente tenga quien llamar para hacerle cualquier consulta de cualquier tema, de cualquiera de los sectores de la economía, de cualquiera de los ministerios. Es decir, también juega ese papel de estar cerca al presidente con una opinión y con un análisis técnico de cualquier problema que tenga el presidente en ese momento, cualquier inquietud, cualquier iniciativa. Sí. O sea, ¿usted diría de alguna forma que cuando uno está en el DNP, a diferencia de cuando está en el ministerio, uno juega un rol más de apoyo pues a esos mismos ministerios y también de cómo coordinar lo que veníamos diciendo al inicio, como esos intereses entre los ministerios y pues el interés en general del país, ¿no? Sí, y algo muy importante también, evaluar lo que se está haciendo. Los ministerios tienen muchas limitaciones para ellos autoevaluarse, para decir esta política que estamos Claro. adoptando en el sector de educación, en el sector de salud, está dando buenos o malos resultados, porque muchas veces pues no pueden ser juez y parte, les queda difícil ser independientes frente a esas evaluaciones. El DNP sí puede decir, mire, estuvimos evaluando tal programa y no está dando los resultados esperados. Es un programa que se puede marchitar o el DNP puede concebir un nuevo programa que no exista, como nos ocurrió en ese momento con Familias en Acción. Colombia no tenía los subsidios a los hogares, las transferencias monetarias. Estando yo en el DNP, vimos que esa era una posibilidad, que lo estaban haciendo México, Brasil, aprendimos y el DNP fue el que le propuso al gobierno y particularmente al presidente que introdujéramos el programa que hoy se conoce como Familias en Acción. Entonces, también está en ese ejercicio de diseñar las políticas públicas. De acuerdo. Bueno, profe, entonces usted en el 2001 pues se funda la titularizadora colombiana, que para los que no saben es básicamente una entidad privada, la cual agrupa un montón de deudas privadas de nuevo, como pueden ser, por ejemplo, préstamos de casas, préstamos de carros, ahora también tienen, y lo que hacen es después salir a venderlas en el mercado de capitales a inversionistas y demás. Entonces quería preguntarle cuáles fueron los principales retos que usted enfrentó en esta compañía recién creada cuando usted fue presidente o obtuvo el cargo de presidente también en el 2001 cuando se fundó. Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un término un poquito complejo que no hace parte de nuestro léxico común, titularizar. Otros países hablan de securitizar, en otros países habla de Ujú. bursatilizar. En fin, es un término un poquito complejo que vale la pena explicar en qué consiste. Y es tomar
una gran cantidad de créditos, en este caso empezamos con créditos hipotecarios de vivienda, como tú estabas diciendo, y se arma una bolsa con todos estos créditos, miles de créditos, y se emiten títulos respaldados en esa cartera que le pagan al inversionista una rentabilidad. Entonces es una forma de fondear la cartera hipotecaria, porque se colocan esos títulos, normalmente quienes lo compran no son personas naturales, sino muchas veces inversionistas institucionales que tienen interés en comprar un papel a largo plazo, como en este caso la cartera hipotecaria hasta a 15 años, pues el que compra ese papel pues va a tener una rentabilidad por un plazo de tiempo relativamente largo. Eso no existía en el país. Entonces, cuando yo salgo del gobierno, del DNP precisamente, eh, la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del Banco Mundial que financia el sector privado, que hace operaciones con el sector privado, tenía esta iniciativa de crear en Colombia una compañía titularizadora. Los bancos que en ese momento estaban muy activos en el crédito hipotecario se unieron a esa iniciativa. Entonces, mi tarea fue, pues, crear esa entidad y fui su primer presidente. Y hicimos, pues, muchas operaciones de, precisamente, de comprarle la cartera hipotecaria a los bancos, armar estos paquetes de créditos, convertir esto en títulos y vender los títulos a los inversionistas institucionales, en particular a los fondos de pensiones. Entonces, esta era una forma de dinamizar el crédito inmobiliario en Colombia, en abaratar el crédito hipotecario en Colombia, porque se buscaba una financiación más económica. Y todo esto se tradujo en que Colombia finalmente logró bajar muy considerablemente las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Hoy en día son mucho menores de lo que eran en ese momento. De acuerdo, digamos, ahí de alguna forma los bancos pueden tercerizar ese riesgo que antes no asumían a la hora de entregar estos créditos. Y eso me lleva a otra pregunta, y es que al final del siglo pasado, en específico al final de la década de los 90, pues en Colombia tuvimos una crisis profunda, una crisis económica y pues, social profunda. Entonces quería preguntarle cuáles fueron los efectos de esta crisis de final de siglo en la compañía y que pues a su vez aumentaron los retos que usted tenía cuando la crearon. Pues muchas veces se ha dicho que las crisis son oportunidades, son como catalizadores de cambios, ¿no? Entonces, la crisis de 1999 fue una crisis en muchos sectores, en muchas dimensiones, pero particularmente en el sector de la vivienda. Mucha gente no pudo pagar los créditos hipotecarios, eran muy costosos esos créditos hipotecarios. El sistema que traíamos, pues hizo crisis, colapsó el UPAC, y la gente entregó como dación en pago sus viviendas, y pues eso generó la posibilidad de cambiar el sistema. Y dentro de esos cambios estaba la creación de esta entidad de la titularizadora para buscar más bien que los créditos hipotecarios se financiaran con el ahorro de largo plazo. Entonces, una crisis convertida en oportunidad, surge algo nuevo y finalmente esto logró pues el objetivo de que se volviera a dinamizar el crédito hipotecario en Colombia y en condiciones más favorables, más atractivas, tasas de interés más bajas. Y desde ese momento, afortunadamente, el país no ha tenido otra crisis hipotecaria. En 2008, 2009 Sí, hubo una crisis hipotecaria fuertísima, pero en Estados Unidos y en Europa. En Colombia no pasó absolutamente nada. sí, de acuerdo. De hecho, creo que la titularizadora ha sido pues un antes y un después en el mercado de capitales en Colombia, digamos. Ha Ah, sido un poco, no, ha sido un poco, no, ha sido totalmente premiada y pues lo pueden encontrar en la página web de la titularizadora como tal. Bueno, adicionalmente a lo que sucedió en la titularizadora de Colombia, en este mismo periodo se fundó la Bolsa de Valores de Colombia, que para los que antes no las personas que no saben, la Bolsa de Valores de Colombia no existía, sino que existían separadas tres bolsas de valores, que era la Bolsa de Bogotá, la Bolsa de Medellín y la Bolsa de Occidente con sede en Cali, si no estoy mal. Y en el 2001, estas tres entidades se fusionaron para lo que para combinarse y crear lo que hoy conocemos como la BBC o la Bolsa de Valores de Colombia. Y a su vez, a usted lo designaron miembro de la junta directiva. Y esto va vinculado con lo que veníamos hablando de la titularizadora. Y quería preguntarle en específico cuál era la visión en ese momento de los mercados de capitales en Colombia. voy a hacer aquí un paréntesis para ponerle un poquito de historia a estas transformaciones del mercado de capitales. Y es que
en el año 1994, finales del 94, 1995, un poco del 96, siendo Guillermo Perry ministro de Hacienda. Guillermo había sido mi profesor en los Andes, había sido una persona, un colega cercano en FEDesarrollo, también había trabajado con él en FEDesarrollo. De hecho, mi primer libro fue un libro que escribimos él y yo era su asistente básicamente, pero cuando él se convierte en ministro de Hacienda en el 94, me llama, yo estaba en FEDesarrollo, y me dice: Mauricio, quiero impulsar una misión de estudio sobre el mercado de capitales. Creo que el mercado de capitales colombiano hay que darle un gran impulso, pero necesitamos buenas ideas y una carta de navegación. Vamos a hacer esta misión, vamos a contratar a los mejores expertos, a hacer los mejores trabajos en los diferentes temas, y a eso me le dediqué. Y ahí surgieron ideas como fusionar las bolsas de valores, crear una sociedad titularizadora. De ahí surge también la idea de desarrollar los inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, o del modelo de concesiones de infraestructura. Bueno, muchas ideas están ahí. Algunas salieron a la luz y se convirtieron en realidad muy rápido, otras se demoraron más años, pero en general esa misión de estudios de mercado de capitales fue muy influyente en el diseño de las políticas públicas relacionadas con ese mercado. Entonces, lo menciono porque la fusión de las tres bolsas en una sola fue parte de las recomendaciones, básicamente porque era la única manera de darle más profundidad a ese mercado, que pues ya de entrada era pequeño. Entonces, por lo menos sumado, lograba algunas eficiencias, unas mayores economías de escala, y eventualmente, digamos, se consideraba que esto era fundamental, esa mayor liquidez, para que más empresas se pudieran inscribir en la bolsa. De acuerdo. Y ahora que lo mencionas, digamos, esta misión que hicieron ustedes, de algo similar o de un estudio similar es que ahora actualmente se está viviendo la fusión de la Bolsa de Valores de Santiago, la de Colombia y la de Lima. Entonces te quería preguntar si eso que tú nos estabas contando se asemeja un poco con la sensación actual de esta unificación de las tres bolsas de valores más importantes después de la de Brasil y pues la de México. Los argumentos son básicamente los mismos: más escala, más liquidez, em, facilitar que las acciones que están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia se puedan transar en México y en Chile sin costos de transacción. Entonces, esa es una iniciativa que además que ya lleva bastante tiempo, no es algo nuevo, lleva bastante tiempo y es parte, digamos, como el origen, la semilla original de la Alianza del Pacífico. Después la Alianza del Pacífico, pues, incluyó más elementos, más dimensiones, pero yo diría que su idea, su pilar inicial fue el tema de la integración de las tres bolsas. De acuerdo. Bueno, y tú ya tocabas, digamos, que todo esto vino de una misión que hicieron ustedes o una serie de recomendaciones que encontraron tras un estudio de los mercados de capitales en Colombia. Entonces te quería preguntar, ¿cuál fue el efecto que tuvieron en la economía colombiana, tanto la creación de la titularizadora como la unificación de las bolsas en la Bolsa de Valores de Colombia? Muy positivo, muy positivo. En el caso de la bolsa, pues evidentemente le dio un mayor impulso al mercado bursátil, al mercado de renta fija, digamos, de bonos que también se transan alrededor de la bolsa. Esto ha tenido sus altibajos y obviamente los últimos años no han sido fáciles, pero la bolsa, digamos que se consolidó muchísimo como el punto focal de las transacciones del mercado, tanto de deuda pública, deuda privada, acciones, y con el tiempo también del desarrollo del mercado de derivados, especialmente de las Sí, coberturas en materia cambiaria. Entonces esa fue una decisión indiscutiblemente muy positiva. De la titularizadora ya hablamos. Otra de las recomendaciones importantes de la misión de estudios de mercado de capitales fue el fortalecer el mercado de deuda pública. Colombia se financiaba esencialmente con créditos externos. El sector público colombiano dependía del financiamiento externo. Hoy ya no es así. Hoy el 65% del financiamiento del gobierno de Colombia es interno, es el mercado público de deuda
interna, es decir, no dependemos tanto del financiamiento externo. Y eso generó un mercado de TES más líquido, más profundo y sobre todo un mercado que nos permite pues tener la tranquilidad de que el sector público se está financiando en pesos y no en dólares y por lo tanto el sector público no queda expuesto al riesgo de una devaluación, sino que tiene pues su financiamiento esencialmente en su propia moneda, cosa que es importantísima para reducir riesgos macroeconómicos. De acuerdo, digamos, no hay ese riesgo cambiario que sobre todo lo estamos viviendo ahorita. Correcto. Ahorita que mencionabas un pilar importante, digamos, de todas estas transformaciones que se dieron en los mercados de capitales, fueron los fondos de pensiones que actúan como los mayores compradores tanto de deuda pública como de los otros instrumentos financieros pues, que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, te quería preguntar, como un poquito de especulación, ¿qué crees que va a pasar si se elimina este pilar? ¿Crees que los demás se vean afectados o cómo mirarías que digamos, el mercado de TES en Colombia se siga manteniendo y lo mismo con los demás instrumentos financieros? Mira, la reforma pensional tiene muchos ángulos, tiene muchas aristas y nos tomaría mucho Sí, tiempo aquí hablar de todos ellos. Pues el más importante de una reforma pensional debe ser el lograr que más personas tengan una pensión, que no queden desprotegidas después de llegar a la tercera edad y que eso no genere problemas y contingencias fiscales. Eso es lo más importante de una reforma pensional y sobre eso deberíamos hablar el día que se proponga una reforma pensional. Esos deben ser los objetivos de una reforma pensional. Pero hablemos de una de las dimensiones, una de las aristas, que es su impacto sobre el mercado de capitales. Entonces, indiscutiblemente, la creación de los fondos privados de pensiones, las AFPs, después de la Ley 100 de 1993, ha dinamizado el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque el ahorro pensional está en manos de las AFPs invierten ese ahorro y ¿qué buscan? Pues esencialmente papeles. Pueden hacer inversiones también en fondos de capital privado, no líquidos, pero el grueso de sus inversiones están en papeles en el mercado de capitales, títulos de deuda pública, títulos de deuda privada, acciones. Entonces, si se marchitan las AFPs, pues necesariamente va a haber menos ahorro macroeconómico, menos ahorro financiero y por lo tanto menos inversión en los papeles del mercado de capitales. O sea, no va a ser una buena noticia para el mercado de capitales. Entonces, distingamos dos elementos acá. El ahorro financiero, que se traduce en menor inversión en papeles en el mercado, que evidentemente pues va a perjudicar a esos papeles. Si hay menos demanda por esos papeles, los papeles van a perder precio. Entonces, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Pero hablemos como economistas a nivel macro. Hoy ahorramos más o menos 2 puntos del PIB anuales para precisamente poder tener con qué pagar una pensión mañana. Y ese ahorro, pues en la medida en que se gaste, que no se mantenga, pues va a reducir la inversión. Todos los economistas sabemos que ahorro es igual a la inversión y por lo tanto, pues si hay menos ahorro macroeconómico, va a haber menor inversión en algún momento en el tiempo. Puede que no inmediatamente, pero con el tiempo, pues vamos a perder 2 puntos en la tasa de inversión. Y también como economistas sabemos que la tasa de inversión es un determinante fundamental, quizás el más importante del crecimiento económico. Si uno tiene una menor tasa de inversión, pues va a crecer menos. Entonces, desde ese punto de vista, la reducción del ahorro pensional es algo que debemos ver con preocupación. Súper, profe, gracias ahí por su visión del tema que está cogiendo un poco de fuerza y pues que acaba de aclarar y va conectado con lo que estamos hablando del mercado de capitales. Ahora me va a saltar un par de años y en específico voy a volverme a su trayectoria en el 2011, que es cuando usted retoma digamos, la vida pública, en específico retoma un ministerio que es el de Minas y Energías. Y mi pregunta va, usted en esa época era un Senior Fellow en The Brookings Institution, que era pues una institución sin ánimos de lucros para investigar políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué decidió abandonar este centro de investigación o este centro de pensamiento para unirse de nuevo al sector público? Bueno, yo había aceptado el reto de crear un programa para América Latina en la institución Brookings
La institución Brookings es como el centro de pensamiento más importante que hay en los Estados Unidos. Está en la ciudad de Washington. De hecho, fue el modelo que se utilizó para la creación aquí en Colombia de Fedesarrollo. Entonces, pues, me parecía muy interesante trabajar, conocer de cerca, pues no solo el mundo de las políticas públicas en Estados Unidos, el mundo de los centros de estudios, el mundo de Washington, y tener ahora ya no solo el radar puesto en Colombia, en los temas de Colombia, sino en toda América Latina. Y por eso estuve en la institución Brookings durante 3 años. Pero estando allá, un buen día me llamó el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y me invitó a formar parte de su gabinete como ministro de Minas y Energía. Y pues a mí la política pública lo di desde el principio, desde que yo estaba en la universidad, creo que desde que estaba en el colegio, es algo que me ha motivado muchísimo. Y pues tomé la decisión de aceptar ese reto en un momento pues que al mismo tiempo era fascinante porque Colombia estaba pasando por medio de un gran auge en materia de sus productos minero-energéticos, y el reto era llegar a producir 1 millón de barriles de petróleo por día, cosa que logramos en el 2012, y pues evidentemente esto iba a generar unos recursos, como de hecho lo hizo, muy importantes para el desarrollo económico y social del país. Entonces, era un momento único, un momento de gran inversión en el sector, un momento, hay que decirlo con toda franqueza, un momento en el que el sector no generaba las reacciones que estamos viendo hoy, ni tenía, digamos, ese nivel de rechazo, sino que por el contrario, más que como problema, era visto como solución, solución a los problemas de ingresos del país, y contribuyó decididamente a acelerar el crecimiento económico y a generar los recursos para poder lograr la salud, el régimen de aseguramiento en Subsidiar. salud de carácter universal. Con estos recursos fue que se mejoró muchísimo el presupuesto del sector de la educación. De ahí es que se pudieron financiar muchas iniciativas en ese sector, ni hablar de los programas de infraestructura. Bueno, ¿qué no se hizo con esos recursos? Le permitió al país dar un salto muy importante. Entonces, bueno, una larga respuesta para decirle que me motivaba mucho entrar a ser parte de esa, digamos, de esa dinámica. De acuerdo. Sí, yo que vengo de un departamento petrolero, digamos, el tema de los commodities siempre nos ha ayudado en, pues, digamos, en algunas regiones y con ciertas reformas que hicieron el gobierno de Juan Manuel Santos, pues esa riqueza pues se esparció un poco por el resto de los departamentos. Y ahorita que tocabas un poco el tema de cómo estos recursos naturales nos generan prosperidad, te quería preguntar que en específico, la cartera de minas pues, es una de las más complejas debido al impacto que tienen estas actividades económicas, como ya lo mencionabas, y sobre todo con las reacciones actuales, y pues, pero tiene una importancia económica muy grande en el desarrollo económico y pues la estabilidad fiscal del gobierno. Entonces te quería preguntar cómo se pueden alinear estos intereses de las comunidades en las que se va a hacer presencia, digamos, de minería con los intereses económicos de los agentes principales involucrados en estas, como puede ser el gobierno y las firmas. Sí, este es el tema de fondo, porque Colombia no va a dejar de ser un país minero energético en el corto plazo, pero sí tiene que ser un país que logra conciliar esa fortaleza con el desarrollo regional y con la solución del problema de las comunidades. Tú decías que vienes de un departamento minero energético. ¿Cuál es tu departamento, Juan Camilo? Norte de Santander, el Muy más bien. petrolero, o el que era, Entonces, sí. es un buen ejemplo de cómo con este sector minero energético, pues se pueden conseguir los recursos para resolver problemas regionales. Entonces, pongo el caso, dado que nos cuentas que eres de Norte de Santander. Cúcuta tenía un muy mal acueducto, y no solo Cúcuta, sino toda su área metropolitana. Y en un momento dado, ese acueducto colapsó. Y si no es por los recursos de las regalías del petróleo, del carbón, no se hubiera podido conseguir el financiamiento para la construcción de un nuevo acueducto. Entonces, ese es el tipo de soluciones que se tienen que dar con las comunidades. Y así en todo el país. Entonces, yo diría que lo que necesitamos hacia adelante es, pues primero, asociar más la renta con el beneficio que se está generando. Ya, ahora yo te decía, si no es por la renta petrolera, no hubiéramos podido lograr
la cobertura universal del régimen subsidiado y contributivo de salud. Sí, Pero la ciudadanía no necesariamente ve eso. La ciudadanía dice, bueno, está bien que logramos esta cobertura universal, está bien que logramos programas como Serpilo Paga, pero no se asocia a que los recursos de eso vienen en buena parte del sector minero energético. Entonces tenemos que lograr una explicación que sea más completa y al mismo tiempo, pues hay que asegurarse que desde el punto de vista ambiental no haya impactos negativos. Y es posible hacer minería y hacer exploración de hidrocarburos sin impacto ambiental. Entonces, yo diría que ese es el reto hacia adelante, pero de esto, pues la tarea pendiente es que las comunidades sean cada día más conscientes y las empresas cada día más responsables. de acuerdo, de acuerdo. Sí, pues al final, digamos, yo creo que nadie puede desmentir la importancia que ha tenido el sector minero energético pues, en el desarrollo económico, sino tal vez es un tema de cómo logramos llevarle esta información a más gente, ¿no? Porque a veces parece un tema más de desconocimiento que se pueda argumentar, ¿no? Así es, y lo tenemos que despolitizar o desideologizar, porque es muy fácil construir mitos, leyendas que no reflejan la realidad. Entonces, claro que es un sector que tiene riesgos, claro que hay que ser sumamente cuidadoso en que los recursos no se desperdicien, en que no haya un impacto ambiental negativo, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Lo que hay es que hacerlo bien. Y De Colombia ahí acuerdo. tiene los recursos que necesita, entre otras cosas, para poder mejorar los niveles de vida. Si no hubiéramos tenido estos recursos, estamos hablando del 2010, 2011, esa época, si no hubiéramos tenido esos recursos, el país no hubiera podido seguir avanzando en materia social, en materia económica. Entonces, yo por eso soy muy crítico de la idea de que ya vamos a acabar con la producción de hidrocarburos, porque allá llegaremos. El mundo va a reducir la demanda de hidrocarburos. Evidentemente, vamos a tener que reducir el consumo de combustibles fósiles. Pero tenemos que estar bien preparados para cuando ese momento llegue y sobre todo tenemos que haber mejorado mucho los niveles de vida de la población colombiana para que cuando se acabe la demanda por petróleo, el país ya tenga alternativas y muchas de esas alternativas basadas en que tenemos una población saludable y una población con buenos niveles de capital humano y buena infraestructura. Es con eso que vamos a poder encontrar las salidas en materia de crecimiento hacia adelante, las siguientes apuestas. O sea, el futuro dependerá de que también invirtamos estos recursos en el presente. Totalmente de acuerdo. Bueno, pasas un año en el Ministerio de Minas y Energías y en el 2012 pasas a ser ministro de Hacienda tras la salida de Juan Carlos Echeverri. Y ahí en ese mismo año, en el 2012, sacan la ley 1607, que es prácticamente una reforma tributaria, o lo que llamaríamos una reforma tributaria en términos colequiales. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es crear una reforma tributaria en medio de una crisis tan fuerte como la de la eurozona en el 2011-2012, o si eso no tuvo ningún efecto en lo que ustedes pensaban de la reforma? Mira, en ese momento la situación económica del país era buena. Entonces no era una Sí, reforma hecha a partir de la angustia, de que hay que cuadrar la caja. Había la capacidad de pensar y de mejorar el estatuto tributario. No se buscaba aumentar el recaudo, se buscaba cambiar la estructura. Entonces el Ministerio de Hacienda había venido trabajando en una propuesta. Yo como ministro de Minas y Energía la había conocido, pero ya cuando tuve yo la responsabilidad de liderar el ministerio, pues esencialmente lo que hice fue pensar en mi propio trabajo como investigador, en los temas que más me habían preocupado en los años anteriores, sobre los cuales había escrito. Pues yo estaba siempre muy, digamos, como muy concentrado en el problema de la informalidad en Colombia. Sobre ese tema había escrito bastante y sabía que si bien no era su único determinante o su única causa, sí tenía una relación muy importante la informalidad en Colombia con los altos impuestos sobre la nómina, los llamados parafiscales, es decir, que los empleadores sí, tengan que pagar unos impuestos altos y eso, pues a la postre conducía a que los empleadores preferían contratar mano de obra informal para evadir esos impuestos. Entonces, sí, pues llegué al ministerio y dije, le debemos dar a esta reforma ese énfasis, propuse la eliminación del pago de aportes
de los empleadores para el ICBF, para el SENA y para la salud. Y ahí se redujo los impuestos sobre la nómina en 13,5%, 13,5 puntos sobre la nómina. Entonces, esto ayudó muchísimo a que se dinamizara la contratación de empleo formal. Vinieron después muchos estudios que han corroborado la efectividad de esa reforma y cómo Colombia a partir de ese momento comenzó a tener una reducción importante en la tasa de informalidad laboral. Falta mucho por hacer. Todavía somos un país con muchísima informalidad, pero ese evidentemente fue un punto de quiebre. Pero eso no lo hubiera podido hacer si yo no hubiera estudiado eso antes, si no hubiera tenido coautores, papers, debates, seminarios, foros, clases, donde entonces uno ya llega al ministerio, pues no a aprender, sino a decir, bueno, esta es mi oportunidad, esta es mi chance, este es mi cuarto de hora, hagamos esta reforma y las ideas estaban ya sobre la mesa, simplemente había que recogerlas. De acuerdo, un poco aplicar lo aprendido, ¿no? Así Pero a es, gran escala. así es, lo cual quiere decir que esos cargos no se improvisan. También a muchas personas que me dicen, tengo el gusto por lo público, quiero trabajar en el sector público, quiero ser ministro de Hacienda, que es un maravilloso reto, una maravillosa, digamos, meta que se pueda poner cualquier economista. Pues lo primero que hay que decir es, hay que invertirle un tiempo importante a formarse, a prepararse, para no llegar a improvisar. De acuerdo, no llegar con una hoja en blanco, tal vez. Mm. Este, bien, contrario a lo que nos venías diciendo del estado positivo de la economía, tal vez en esos años 2010, 2011, 2012, y me corriges si estoy mal, a partir del 2013 la economía colombiana empieza a crecer o a crecer a un ritmo más lento como consecuencia, pues uno, del fin del ciclo de los commodities, es decir, el precio del petróleo bajó y el precio de otros minerales como pueden ser el carbón, que son importantes para Colombia, y pues otros factores internos y externos como fue el fenómeno del niño y de la niña, si no recuerdo mal. Entonces te quería preguntar, ¿cómo es llevar el cargo en un ministerio bajo un desaceleramiento económico, tal vez bajo condiciones que son un poco más adversas que las que encontraste en un inicio? Sin duda, es el verdadero reto. En el 2014, más o menos a mediados de año, se desplomaron los precios del petróleo. El petróleo ya para ese momento era el 50% de nuestras exportaciones, el 20% de los ingresos del gobierno, y pues muy rápidamente los precios del petróleo pasaron de estar en niveles cercanos a los $100 por barril, con los que habíamos estado en el 2011, 12, 13, a estar en niveles que podían ser la mitad de eso. Entonces Colombia perdió ingresos de divisas y perdió ingresos fiscales simultáneamente. Y esto a partir del segundo semestre del 2014. Entonces tuvimos que manejar una situación económica pues muy difícil porque pues evidentemente el país dependía muchísimo de esos ingresos, para ponerlo en términos muy sencillos, pero que son muy reveladores. Colombia perdió por la caída de los precios de los commodities entre el 2014 y el 2016 la mitad de sus exportaciones. O sea, éramos un país que exportó en el momento pico, en el 2013, algo así como 60.000 millones de dólares y pasamos a 30.000 millones de dólares. En cualquier otro momento, y digamos, época de nuestra historia, una caída de esa magnitud en las exportaciones es sinónimo de una crisis económica. Bueno, Colombia afortunadamente no Profunda, tuvo sí. una crisis, tuvo una desaceleración, dejamos de crecer a tasas de más del 5%, pasamos a crecer a tasas más cercanas al 3%, pero no tuvimos, digamos, retrocesos severos. Por ejemplo, la pobreza en Colombia siguió cayendo. El desempleo en Colombia se mantuvo bajo, en fin. Entonces, fue un reto enorme, pero yo creo que ese es el momento en el que se pone verdaderamente a prueba las capacidades, el conocimiento y la experiencia. Entonces, pues a mí siempre me ha gustado la historia. Estudié mucho historia cuando estaba en la universidad, entonces uno aprende de lo que se hizo bien en el pasado, de lo que se hizo mal. Y en este caso, pues la conclusión es que sí teníamos que hacer un ajuste, que no podíamos seguir gastando al ritmo que veníamos, porque no hubiera sido completamente contraproducente aumentar muchísimo el déficit fiscal, aumentar mucho la deuda, pero que teníamos que hacer una política de austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que había que establecer prioridades. Entonces, si lo fundamental para el país era bajar la pobreza,
reducir la desigualdad, mantener bajo el desempleo, la austeridad inteligente debería darle prioridad a esos sectores. Entonces, recortamos en áreas que no tenían tanto impacto sobre los indicadores sociales y no tenían tanto impacto sobre el crecimiento económico. Es decir, fuimos selectivos, mirando técnicamente cuáles son los sectores con los mayores multiplicadores y cuáles son los sectores con los mayores impactos en reducción de la pobreza. Y sobre esa base, tomar decisiones. Y obviamente, no todo recargarlo al ajuste, al recorte del gasto, porque hay cosas que era necesario mantener, la gratuidad educativa que se había logrado antes durante el boom de los commodities, o la cobertura universal de la salud que ya hemos mencionado. No se podía dar marcha atrás, eran grandes conquistas sociales de nuestro país. Entonces había que buscar los recursos y de ahí vienen las reformas tributarias, que es tal vez lo más impopular, lo más difícil, pero al mismo tiempo parte fundamental de esa ecuación. Si no hubiera habido esas reformas tributarias, tanto en el 2014 como en el 2016, pues otro habría sido el resultado, porque habría sido necesario recortar programas sociales y haber dado marcha atrás a muchas de estas conquistas y avances que permitieron reducir la pobreza en nuestro país. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí me tocas ya la siguiente pregunta y la última para cerrar esta parte del podcast y es cómo llevar a cabo medidas que no son populares, pero sí necesarias, como pues lo fueron en su momento las dos reformas tributarias, que contrario a la primera que hiciste, estas sí eran para salir a buscar dinero o a buscar cómo arreglarla acá. Pues mira, son muchas las cosas que uno podría decir. Las tengo escritas, por cierto, en un libro que se llama Cómo avanza Colombia. Se lo recomiendo si lo quieren leer, Ok, sobre todo porque está escrito como para que se entienda desde afuera cómo se hacen las políticas y cómo se logra que los proyectos de ley se conviertan en realidad y cómo es el trabajo al interior de un gobierno, que muchas veces no se ve desde afuera. Entonces, pues yo diría que a nosotros como economistas, para poder ser efectivos, nos toca cambiar un poco la mentalidad, hablar en términos más sencillos, explicar más intuitivamente las cosas, tener una gráfica ganadora, o sea, no una presentación de 30 diapositivas, sino de una que muestre el punto, que sea contundente y sobre todo no pensar que uno está en una torre de marfil con la verdad revelada y que porque uno lo estudió y tiene el soporte técnico, entonces esto ya se debe convertir en una ley. No, este es un trabajo donde hay que ser muy persuasivo, hay que ser muy buen comunicador y el ministro de Hacienda tiene que estar todos los días explicando el porqué y el para qué de las iniciativas. Si no, fracasan, si no van a encallar. Entonces, son otras, digamos, facetas de la personalidad, otros atributos los que se necesitan para esa función, diferentes a los que uno normalmente aprende en los salones de clase de las facultades de economía. Hay que hablar más con la gente que está en ciencia política, en administración de empresas, temas que tengan que ver con liderazgo, con comunicación efectiva, con trabajo en equipo, todo eso es importantísimo. Los economistas tendemos a subestimar eso, pero a la hora de la efectividad de las políticas públicas es indispensable. de acuerdo. Y ya para, digamos, cerrar el podcast, nosotros siempre le preguntamos a nuestros invitados qué libros han leído, qué les gustaría compartirnos como recomendación. Pues ya sé que uno es Cómo avanzar ¿Cómo avanza Colombia, que Colombia? fue el que, ajá, que era el que me mencionabas, y de pronto si nos puedes decir otros dos, otros tres. Bueno, entonces, me acabo de leer un libro que me encantó, que precisamente lo tengo aquí cerca. Lo voy a sacar. Este es el... Ay, perdón, porque tenemos El Blur, sí. Ya, Valores o Valor de Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra, también es gobernador del Banco de Canadá, los bancos centrales. Eh, no hablamos hoy de cambio climático y no hablamos de esta nueva agenda. Yo estoy ahora muy dedicado a estos temas y por lo tanto, este libro que es hecho por un economista que está hoy preocupado con cómo financiar la transición energética, el cumplimiento de las metas en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, me pareció fascinante. Es un libro que realmente lo recomiendo. Entonces, ya que me preguntas, eh,
me voy a ir a un género completamente distinto. Por acá debo tener ese libro. Me acabo de leer un libro sobre cómo cambiar la cultura de la comida chatarra hacia la comida sana. Todos sabemos que ese Ok, cambio hay que hacerlo, es bueno para la salud nuestra, pero también es bueno para el ingreso de los campesinos, porque en la medida en que empecemos a comprar y a consumir productos más orgánicos, más naturales, más directamente en los mercados a donde llegan nuestros productores agrícolas, pues vamos a ayudar a ellos y al mismo tiempo vamos a ayudar a la salud del planeta, porque estos cultivos pues tienen menores emisiones de gases efecto de invernadero que acuerdo. los grandes cultivos agroindustriales. Se llama, eh, es de una chef muy famosa que se llama Alice Waters, y se llama em, La cultura de la comida lenta. También un Ok, libro muy interesante, lo menciono porque me lo acabo de leer este fin de semana pasado y me encantó. Y eh, tercero, me acabo de leer un libro de este profesor de Derecho de la Universidad de Yale, eh, que es sobre cómo las epidemias tienen un vínculo con el derecho, ¿no? Y cómo el derecho muchas veces es lento a la hora de reconocer los grandes cambios y transformaciones de la sociedad. Entonces, es un libro escrito como para los magistrados que muchas veces tienen marcos conceptuales o marcos mentales que viene un hecho tan, digamos, abrupto que sacude tanto a una sociedad como una epidemia, en este caso como el COVID, y pueden acabar tomando decisiones que no son las correctas. Entonces es también algo que me ha interesado mucho y es cómo tener cierta influencia desde nuestro campo, el conocimiento, el científico, la economía, sobre las decisiones de los magistrados de las altas cortes. En fin, esto los menciono simplemente porque son interesante. los tres que tengo aquí a la mano de las cosas que me he estado leyendo últimamente y son campos y géneros muy diferentes. No, pero eso está perfecto, eso está perfecto. Yo creo que iba de la mano con lo que tú decías, como aprender un poquito de todo, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias Juan Camilo. Ha sido maravilloso tener esta conversación contigo. Espero que sea de utilidad para los estudiantes y para el grupo que promueve el podcast y su difusión. Al contrario, de hecho, nosotros estamos muy agradecidos de haberte tenido y muchas gracias por aceptar la invitación del Club de Finanzas, pues, de la Universidad de los Andes y gracias personales por haberme dejado entrevistarte. Muchas gracias.